¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra, bienvenidos a Game Over. El día de hoy les traigo unas noticias no tan buenas para aquellos jugadores de King of Fighters All Star. Sé que muchos dirán, esa noticia ya tiene un par de días, sin embargo no me importa, se los voy a traer. Y es que este juego cerrará sus servidores en octubre del 2024. Empezamos con malas noticias, pero bueno, vamos con la intro y adelante con el video. Bueno, como se darán cuenta, aquí tenemos la noticia de que The King of Fighters al estar cerrará sus servidores en octubre de 2024. Brinquémonos aquí, dice, en específico la compañía confirmó que The King of Fighters All Star cerrará sus operaciones a partir del 30 de octubre de 2024 en Occidente, este lado del charco, mientras que los fanáticos nipones podrán jugarlo hasta el 31 de octubre. En el marco de cierre de servidores, el sitio oficial web, las redes sociales y demás canales de comunicación también dejarán de estar disponibles. En un comunicado, Netmarble pidió disculpas a los fanáticos y agradeció tanto el apoyo como la retroalimentación que brindaron por los casi 6 años de actividad. Asimismo, explicó que a pesar de que se analizaron otras posibilidades, al final se tomó la difícil decisión de cerrar el juego debido a los desafíos de equilibrar el gran roster de luchadores. Y bueno, en eso tiene razón. Realmente el juego estaba sumamente desbalanceado. Bueno, empecemos por partes. El juego era divertido hasta cierto punto, su modo historia, pero llegaba un punto en el que era sumamente repetitivo, entonces ya como que ya no te entretenía después de cierto rato, entrabas, hacías las misiones y después de eso ya se acabó, nada más, entonces sí llegaba un punto en el que se volvió repetitivo. Vamos a poner de ejemplo personajes, los últimos personajes que supe que sacaron fueron a Oswald y no recuerdo qué otro. Oswald, que debió de haber salido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, fue de los últimos que salieron. O sea, el último personaje, si bien recuerdo, creo que sacaron a otro Terry otra vez. Entonces, pues no. Aparte, por ejemplo, las colaboraciones estaban sumamente desbalanceadas. Los personajes de King of Fighters no tenían nada que hacer contra los personajes de colaboraciones. Por ejemplo, los de los 7 pecados capitales, arrasaban con ellos. Si jugabas PvP, ese era otro detalle. Era asqueroso el PvP. Era sumamente lento, no encontrabas match, tenía un chingo de lag, no importa que tuvieras 300 megas, 400 megas, un tera de descarga, un tera de subida, el match y el lag que encontrabas era sumamente asqueroso, era injugable literalmente, comparado con otros juegos como por ejemplo Street Fighter, eh, My Hero Academia Strongest Heroes, el Super Dragon Punch que tienen PvP, pero no tienen tanto lag. O sea, sí, obviamente hay algunos con los que te encuentras que estarán jugando con datos móviles 2G, entonces obviamente sí había ahí como que un pequeño detallito, pero fuera de eso, la verdad, el juego era horrible en su PvP. Y sí, efectivamente, no había balanceo en los jugadores, no había, que diga, en los personajes, no lo había. No lo había. Tú podías llevar a tus personajes nivel 300 y aparecía un sonso con un solo personaje nivel 50 y te rompía las armaduras, te mareaba, te quitaba habilidades, o sea, simplemente no. Y obviamente yo, por ejemplo, dejé de jugarlo hace 2 años porque precisamente se volvió muy aburrido, no le encontraba ya chiste, entonces me... Pero bueno, mala noticia para aquellas personas que todavía siguen jugando, no creo que sean muchos realmente, pero bueno, pues disfrútenlo hasta octubre, que será cuando den de baja el servicio. Continuando con los cierres de servidores y las sagas famosas, tenemos a Mortal Kombat Onslaught. Adiós para siempre a Mortal Kombat Onslaught.
cierra y desaparece menos de un año después de su lanzamiento. NetherRealm Studios, que habría despedido al equipo dedicado a móviles, chulo negocio, o sea, pone fecha al cierre de servidores de este título para iOS y Android. NetherRealm Studios ha anunciado el cierre de su juego para móviles Mortal Kombat Onslaught, una noticia que se esperaba tras la desaparición de su equipo dedicado a estos sistemas. Este RPG de estrategia con los personajes de Mortal Kombat se estrenó el pasado octubre. La desarrolladora anuncia que será retirado de App Store y Google Play hoy mismo, mientras que las compras dentro del juego cerrarán el mes que viene, 23 de agosto. Todavía se podrá jugar hasta el 21 de octubre cuando se ponga fin a los servidores. Ha sido un honor crear este juego para nuestra comunidad, han dicho. Y bueno, aquí tenemos el tweet. Aquí tenemos el tweet por parte de la desarrolladora donde dice que el 21 de octubre se cierran los servidores. Entonces, mi gente, bueno, pues que tenemos otro juego de una saga famosa de peleas que cierra sus servidores. Porque fíjense que este juego yo lo he jugado también. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Se vuelve aburrido, se vuelve tedioso después de un rato. O sea, no sé si ya terminaron la historia del modo historia, los desarrolladores, o la van a dejar ahí inconclusa, pero pintaba muy bien, o sea, realmente pintaba muy bien. Cuando lo anunciaron yo dije, ah, qué bueno está. O sea, se ve bastante llamativo, pero bueno, pues ya a la hora de la hora del gameplay, mucha gente estaba esperando que hubiera fatalities, que hubiera animalities, no sé, friendships, cualquier cosa. Sin embargo, no había nada de eso. Era un juego RPG, era automático, porque hasta eso no podías tú activar los movimientos ni nada al momento que quisieras, sino que se aventaban a atacar, se aventaban. Tú no decidías a quién atacaban, sino ellos se aventaban al primero que tuvieran enfrente y fin del asunto. Entonces, ahí había un pequeño detalle, se volvía muy idle, para que entiendan. Se volvía automático, entonces como que no cayó muy bien dentro de la comunidad ese tipo de juego. Uno viene acostumbrado, por ejemplo, del Injustice 2, del Mortal Kombat Mobile, donde obviamente tienes más movilidad, tienes más dinamismo a la hora del juego, y te meten en este juego con RPG, farmeo y todo. O sea, se volvió pesado, muy pesado, pero bueno, pues otro juego más que cierra sus servidores. Continuando con los cierres de servidores de juegos famosos, tenemos Animal Crossing Pocket Camp, el cual cerrará sus servidores en noviembre, pero ahí les va la noticia: recibirá una versión de pago único. ¿A qué se refieren? Vamos a checar. Dice, el popular título mobile perderá sus funciones online, aunque Nintendo presenta una solución para los que aún disfrutan del simulador social. Dice, como muchos otros juegos de Nintendo en su formato mobile, Animal Crossing Pocket Camp ha anunciado el cierre de sus servidores a finales de noviembre de 2024, poniendo fin a 7 años de aventuras campistas. Sin embargo, la compañía japonesa tiene una sorpresa bajo la manga para los jugadores más fieles. Para compensar esta despedida, Nintendo está desarrollando una versión de pago de Animal Crossing Pocket Camp que funcionará sin conexión a internet. Esta nueva versión permitirá a los jugadores transferir sus datos guardados y continuar disfrutando de su isla personal sin la necesidad de una suscripción mensual. La compañía prometió que tendríamos más información de esta versión en octubre. Si se fijan, octubre va a ser un mes algo pesadito para cierres y apariciones. O sea, realmente este fin de año se cierran bastantes servidores de juegos muy conocidos, y pues ni modo, ¿no? Todo llega a su final.
Y pues, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo Nintendo, quiero suponer que Nintendo debe decir, no, no me está conveniendo porque la gente sí lo está jugando, pero lo está jugando sin invertir mucho dinero ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a cerrar todo eso y les voy a vender una versión de pago. Tendrán que pagarla y todos esos jugadores que quieran seguirla utilizando tendrán que comprar esta versión y para que puedan seguir utilizándolo. De lo contrario, adiós a 7 años de su vida. Quiero suponer que por ahí va el asunto, ¿no? Obviamente, quiero suponer, pero bueno, pues habrá que esperar. Recuerden que existen páginas donde lo podrán conseguir gratis, no hay problema alguno, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con estos juegos, pero yo me imagino que va por ahí el asunto. Ya la gente ya no debe de estarle invirtiendo mucho y obviamente a Nintendo le gusta el dinero, es amante del dinero, más que cualquier otra compañía. Entonces para ellos no hay perder, para ellos es ganar, ganar, ganar. Y yo creo que por ahí va el asunto, de quitarles el gratuito precisamente porque ya no es rentable, ya no debe de estar generando ganancias y mejor se los vendo completo. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Uno de los lanzamientos más esperados para Android y iOS es Once Human. Este juego definitivamente lo estamos esperando y tiene un lanzamiento. Escuchen, para el 26 de septiembre del 2024. Estamos 29 de agosto. En un mes, menos de un mes, debe de salir. Sin embargo, chequen esto. Once Human en la App Store con una fecha esperada de 9 de enero del 2025. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Para dónde nos hacemos? Estamos a la espera. Este es un juego que mucha gente ha estado esperando. Mucha gente se bajó las betas japonesas, las betas chinas y lo ha probado y dicen que es un juego muy bueno. Obviamente no está a la calidad de como se ven en los gameplays que ponen de publicidad. Obviamente no, debe tener un bajón gráfico y un bajón de juego, pero muchos de nosotros lo estamos esperando. Ojalá y no se retrase y realmente salga para el 26 de septiembre de 2024. Anótenlo en su calendario, anótenlo en su teléfono, no pierdan esa fecha. De todas maneras, si alguien tiene computadora gamer, recuerden que ya está en Steam, ya está en Epic Store, donde podrán descargar. Y para aquellos amantes del Stardew Valley, acaba de salir el juego Tales of Terrarum, el cual se basa precisamente en esa misma dinámica, la cual es construir nuestra granjita, cosechar, vender las cosas, elementos RPG, si se dan cuenta. Yo no lo he descargado aún, pero sí tiene muchos elementos, incluyendo partes como las de Animal Crossing, justamente. Entonces, personajes chivis, personajes, ya saben, legendarios, muy legendarios, ultra legendarios, normales, épicos, o sea, podrán conseguir aquí infinidad de personajes para que puedan mejorar su granja, su ciudad, sus cultivos, obviamente, con elementos de pago y gachapón, pero que si eres, como lo vuelvo a decir, a la amante de Stardew Valley, puede que te guste este juego Tales of Terrarum, donde maneja, como les mencioné, elementos RPG de Animal Crossing y de Stardew Valley. Así que mi gente, denle una oportunidad si quieren, no se arrepentirán. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero hayan disfrutado de esta sección de noticias que les traigo para el canal. Y en nuestra nueva sección quiero mandar un saludo a Master Egg Rick, el cual nos pidió un saludo en el video anterior.
Igualmente, mi gente, si ustedes quieren aparecer en esta sección de saludos, dejen aquí abajo quiero un saludo y aparecerán en nuestro próximo video. Quiero agradecerles a todos su apoyo, ya que hemos llegado a la cantidad de 521 suscriptores. Vamos creciendo poco a poco y espero vayan disfrutando de nuestro material que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y si les gustó el video, suscríbete para más placer, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas notificaciones, deja tus opiniones, comentarios, sugerencias y si quieres un saludo, deja yo quiero un saludo en el próximo video y te lo mandaremos sin problema alguno. Comparte con aquellas personas que creas que puede gustarle nuestro material y déjanos un like en forma de periódico con noticias de videojuegos para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Soy Penumbra, esto es Game Over y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.